nos vean aquí los taladores, nos van a aventar a la presa y luego con eso que no avisa doña Natalie, no les va a avisar que andamos botando. Le sacó una Mira. misma. Debo recordarle al público que uno de los tratos originales cuando iniciamos esta serie de videos es que no me crean, sino que duden y que lo que diga lo sometan a investigación, a razonamiento y a reflexión. Es importante que ustedes investiguen si efectivamente existió socialismo o no en las naciones que así se autoproclamaron, porque actualmente los ideólogos del capitalismo internacional han explotado la perestroika en la URSS y la caída del muro de Berlín en Alemania como una prueba de que el sistema socialista o comunista ha fracasado. Como lo expresó recientemente el actual presidente de los Estados Unidos de América, que el comunismo es un régimen económico fallido, es un grave error, porque repito, el comunismo nunca ha existido ni en la URSS, ni en China, ni lo existe actualmente en Cuba. Poner en duda el carácter socialista o comunista de las revoluciones rusa, china y cubana no es la primera vez que se hace. Desde que existió el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que derivó en Partido Comunista de la Unión Soviética, ya venía librando una serie de cuestionamientos al respecto. Por ejemplo, el enfrentamiento que se produjo entre bolcheviques y mencheviques. Y desgraciadamente ganaron los bolcheviques porque bolcheviques era la mayoría y los mencheviques la minoría. Y desgraciadamente la humanidad y todas aquellas personas que se interesaron en interpretar el fenómeno creen en la veracidad de la mayoría, cuando la historia demuestra que en todas las épocas y en todos los lugares la mayoría vive en el error, vive en la ignorancia y se mueve en la falsedad. Pero desde sus orígenes se puso en duda la naturaleza revolucionaria comunista de estas movilizaciones. Voy a recordar a algunos autores que plasmaron en sus respectivas obras las dudas a este sistema. La primera que viene a mi memoria es Memorias de un revolucionario de Víctor Serge. Otra, Regreso de la URSS de André Gide. Otro testimonio lo tenemos en el Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, un ruso. Y en cuarto lugar, el testamento de Eugen Varga, en donde se denuncia el despotismo que prevalecía y el carácter capitalista de las relaciones sociales de producción que se estaban desarrollando en esos países. Pero la gente decía que aquellos que denunciábamos el carácter capitalista de esas sociedades éramos contrarrevolucionarios. Grave error. La lectura de la obra de Marx ha dado origen a dos corrientes teóricas. Por un lado, la más famosa, el llamado marxismo, y después el disparate de marxismo-leninismo. ¿En qué consiste el marxismo? En que el marxismo surge en una época en donde, primero, no se conocía toda la obra de Carlos Marx. No existían versiones íntegras a diferentes idiomas. Y se trata de una escuela de pensadores que desgraciadamente, que desafortunadamente, trataron de adecuar la obra de Marx a sus intereses, a sus aspiraciones de dominio. Pero por otro lado tenemos la marxología, cuyos grandes representantes los tenemos en David Riazanov, Maximiliano Ruben, Paul Matic, Anton Pannekoek, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht,
y otra serie de pensadores que interpretaron científicamente la obra de Marx y que en su momento denunciaron la existencia de un capitalismo de Estado en las naciones que se autoproclamaron y que fueron reconocidas internacionalmente como socialistas, sin serlo. Otra de las cosas que descubrió Carlos Marx es que los regímenes económicos no se producen localmente, que los regímenes económicos se reproducen a nivel mundial. Entonces, no pueden existir islas, esto es, países que se autoproclamen socialistas o comunistas en un mar de capitalismo. No puede existir, porque si no ocurre lo que le pasó a Cuba con el embargo económico a que lo ha sometido Estados Unidos de Norteamérica. Todos los regímenes tienen coexistencia a nivel mundial, así que un régimen económico solo puede desaparecer a nivel mundial. Entonces imagínense cómo es posible que digamos que la URSS, que China, que Cuba y que todos los países de Europa Oriental influidos por la Unión Soviética eran socialistas cuando prevalecía el capitalismo a nivel internacional. Y lo reitero, mientras prevalezcan relaciones de producción capitalistas, no puede existir otro régimen económico. ¿Cómo es posible que en 1917, cuando el capitalismo no estaba operando la subsunción real de capital, es decir, cuando la centralización de capital no estaba desarrollada a su extremo, andemos proclamando el fin del capitalismo? Para que ustedes hagan cuentas, el feudalismo duró 1 milenio y el capitalismo, háganle cuentas, el capitalismo empieza a existir a partir de la revolución industrial producida en Inglaterra. ¿Cuántos siglos han transcurrido? No llevamos ni 3 siglos y el capitalismo cuenta con mayores instrumentos para eternizar su prevalencia a nivel mundial. El hecho de la perestroika y la caída del muro de Berlín fue un fenómeno que ha explotado el capital internacional para desacreditar al comunismo, que desde mi punto de vista no está desacreditando el comunismo, sino a un capitalismo de Estado. Desgraciadamente, esto ha tenido sus efectos, porque la mayor parte de la humanidad cree en lo que dicen los portavoces gubernamentales y cree en lo que dicen los medios de comunicación. Entonces piensa que efectivamente el comunismo o el socialismo es un régimen económico fallido, y ha tenido sus efectos, porque desde hace 30 años aproximadamente que ocurrieron estos fenómenos, en las escuelas de economía y de ciencias políticas ya hasta parece que es vergonzante hablar de Marx, porque piensan que la que fracasó fue la teoría de Marx, cuando la teoría de Marx no se ha comprendido. La cita de Marx que expuse en parlamentos anteriores termina diciendo: lo que podemos hacer es acortar y mitigar los dolores del parto, y esto quiere decir que debemos desarrollar, todas las personas conscientes, debemos desarrollar por sí mismos y contribuir a que otros cobren conciencia, para que el día que lleguen las condiciones materiales, las condiciones económicas de carácter revolucionario, sepamos qué hacer y no nos dejemos dirigir por partidos políticos o por dirigentes de gobierno que únicamente persiguen sus propios intereses, continuar oprimiendo y explotando a la población mundial.